autor, básicamente el apóstol Pablo, fecha 57 después de Cristo aproximadamente. Eh, el propósito de esta carta es muy, muy importante porque el propósito es purificar la iglesia de falsos conceptos, de orgullo, de inmoralidad y de desorden. Vemos mucho eso en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, que habían muchos desórdenes. Cuando la iglesia de los Corintios se formó, empezó a formarse como una de las iglesias donde más empezó a moverse la unción del Espíritu Santo, la presencia, el poder, los dones. En gran manera se movían los dones allí en esta iglesia y por eso hubo pues también mucho, o no por eso, pero desafortunadamente hubo algunos desórdenes. Muy bien. Luego, muy bien. Luego entonces tenemos el contexto y el tema. El tema pues básicamente es la conducta cristiana en la iglesia, hogar y en el mundo. La conducta cristiana de ellos. Texto clave, 1 Corintios 2:16, que lo tenemos ahí. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, ese es un texto muy poderoso porque habla allí la palabra de Dios que nosotros tenemos la mente, los pensamientos de nuestro precioso Salvador, Jesucristo. Muy bien. Y es la imagen de Jesús santificador. Vemos eso de una manera muy especial allí en la primera carta a los Corintios. Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito acerca de la ciudad de Corinto. Entonces la ciudad de Corinto era la ciudad capital de Acaya. Era una ciudad que era dedicada a Afrodita y era una ciudad portuaria. Entonces, Acaya era como la región más importante que Grecia tenía en ese entonces y Corinto era la ciudad principal de esa área. Así que era una ciudad muy importante. Era una ciudad con aproximadamente 120,000 habitantes. Una ciudad muy grande en ese tiempo. Era una ciudad muy importante. Muy bien. Era una ciudad, Corintio, primero se llamaba Épira o Epira, y fue una ciudad que fue destruida en el año 146 antes de Cristo. eh, Básicamente por los conquistadores, por el pueblo romano, por los romanos, la habían destruido, pero luego en el año 44 antes de Cristo todavía, aproximadamente unos 100 años después, fue reconstruida por Julio César. Entonces, para el tiempo que viene el apóstol Pablo a predicar, o sea, era una ciudad que tenía algunos 90 años aproximadamente, 90 a 100 años de haber sido reedificada, por lo que era una ciudad relativamente joven. Por ser una ciudad portuaria, había allí mucha prostitución. Y por ser dedicada a esta diosa Afrodita, había precisamente allí mucha prostitución y mucho de eso. Se dice que había un templo dedicado a esta diosa donde habían alrededor de 1,000 prostitutas, donde pues la gente podía ir como a fornicar con estas mujeres. Muy bien, pero fue reedificada por Julio César
y era, pues, como lo estoy diciendo, un centro de comercio muy fuerte, de mucho comercio, pero también de inmoralidad. Había mucha inmoralidad allí. Muy bien. Fundación de la iglesia. Pablo predicó en Corinto en el año 51 después de Cristo. Hechos capítulo 18. Cuando vamos a Hechos capítulo 18, encontramos allí la formación de esta iglesia, donde Pablo se encuentra con Aquila y Priscila, donde empieza a compartir con ellos, va a la casa de ellos, empiezan la iglesia en la casa de esta pareja y empieza pues a desarrollarse todo esto. Y dice pues que esta pareja también hacían tiendas. Si es Aquila y Priscila, si estoy bien en esa parte o si alguien me corrige, pero creo que sí era la casa de Aquila y Priscila. Muy bien. Si están por ahí, muchachos, si están todos. Sí, Sí, pastor. señor. Sí, Ah, qué pastor. bueno. Es que los notaba como muy calladitos, pero sí quiero verificar ese dato allí en Primera de Corintios capítulo 18. Si alguien me lee, por favor. 18, Primera de Corintios o Hechos. Perdón, Hechos. Hechos Mm, 18, que es donde empieza. Muchas gracias, pastora, por la aclaración. mm. Hechos 18, ya lo tengo, pastor. Desde el ¿Qué, 1 qué en versículo? adelante, desde el 1 creo, déjenme, yo estoy acá también mirando en mi Biblia. Hechos Ah, 18. Hechos 18, quiero confirmar. Sí, Sí, ahí pastor, es está. ahí. Pablo en Corintio. Léeme un poquito, por favor. sí, señor. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ajá. Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Muy Y bien. discutían, bueno, sí, sí, Eh, sí eran ellos. exacto. Bueno, avanza un poquito porque es muy lindo hasta el versículo 10. Avanza hasta el versículo 10 de Pastora, por favor. Sí, señor. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Mil gracias, Pastora. Qué bendición. Entonces sí quería confirmar bien ese datico porque en el momento, como me tocó cambiar de la tabla al celular, entonces estaba como un poquito desubicado. Pero sí quería confirmar bien ese dato, que si fuera Aquila y Priscila, la familia con que él se encontró, con que eran del mismo oficio y que empezaron a hacer las carpas juntos. Empezó la iglesia justo allí en la casa de ellos, de Aquila y Priscila. Y hay un dato allí muy poderoso en el versículo 9 y 10 donde Dios le habla directamente a Pablo en una visión de noche y le dice, no temas, no tengas temor porque nadie va a poner la mano sobre ti para hacerte daño, sino que habla y porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y fue precioso porque fue una de las iglesias pues más grandes de ese entonces. Y Dios se movió fuertemente allí en maravillas, en prodigios, en señales, casi que
o bueno, no sin casi todos los dones espirituales se movían allí en la iglesia de Corinto. Esto, no sé si esto de alguna manera se empezó a desarrollar algunos problemas también en la iglesia. Bueno, de alguna manera era una iglesia joven y pues bueno, como también pasa, siempre hay errores en las iglesias, a veces abusos, a veces ciertas situaciones que desvíos y empezaron a suceder algunos problemas. El primero de ellos eran divisiones entre los creyentes. Entonces allí Pablo lo reprende porque ellos estaban diciendo, no, yo soy de Pablo. Ahora, también se presenta esto fuertemente porque en ese tiempo, como Pablo no había estado con los apóstoles, con Jesús, pues cuando Jesús estuvo vivo sobre la tierra, entonces había muchas dudas sobre el apostolado de él, de Pablo. Y entonces allí también se empezaron a generar algunas divisiones, como que unos decían, no, yo soy de Apolos, no, yo soy de Pedro o Cefas, dice también. De Cefas es el mismo Pedro. No, yo soy de Pablo. Y otros, no, yo soy de Cristo. Entonces el apóstol Pablo les habla allí claramente y le dice, ¿acaso está dividido Cristo en facciones, en pedacitos? Pablo sembró, Apolo regó, pero el que da el crecimiento es Cristo. Y entonces les habla allí de una manera pues muy clara de la importancia de estar unidos y no estarse dividiendo, de no estarse pues como formando como en grupos, que yo soy el grupo de, yo soy el del grupo de Pedro. ¿Por qué? Porque también hay una situación y es que allá en Corintios, como había una sinagoga grande también, entonces, habían algunos de los judíos, o sea, de los judíos prosélitos, de esa misma sinagoga, había varios creyentes. Entonces, quizás unos se identificaban mejor con Pedro, porque Pedro era el apóstol como de los judíos, de la circuncisión y todo esto, como ya lo vimos también en otras clases anteriores. Pero allí les explica Pablo que el evangelio es uno solo y que no está dividido Cristo, como debería seguir siendo hoy. O sea, que es obvio que es importante que hayan muchas iglesias cristianas. Ojalá en cada esquina hubiera una iglesia cristiana, pero que todos estemos como delineados por la sana doctrina, ¿cierto? Por una doctrina sana y no por tantos errores como desafortunadamente a veces ocurre. Muy bien, entonces divisiones entre los creyentes, habían divisiones. En segundo lugar, también había un caso fuerte de incesto. Sí, exacto, había un caso muy fuerte de incesto que debía ser tratado. Espérate, ¿qué pasó acá? Ok. Caso de incesto. Entonces, ese caso de incesto es que había un hombre que estaba viviendo con la esposa de su propio papá. Le estaba siendo infiel, o la mujer del padre le estaba siendo infiel con su propio hijo, y eso lo estaban tolerando, pero más que tolerando, se estaban como llenando algunos creyentes, otros creyentes se estaban llenando de orgullo de decir, wow, no, yo no hago eso, yo sí soy muy santo, yo sí soy muy bueno, porque yo no hago tales cosas pues tan malas y tan graves. Y en el capítulo 6 el apóstol Pablo trata de una manera muy especial este caso, el 5 y el 6, el 5 especialmente ese caso de incesto donde les dice pues que a esta persona la deben literalmente sacar de la iglesia, que no debe estar con ellos y que él les había dicho que no se deberían juntar con personas como estas.
También en el 6 también hay allí unos pleitos entre tribunales, o sea, que los cristianos están peleando por algunas cosas y están yendo a los jueces, están yendo básicamente pues a los jueces seculares para que ellos decidan entre ellos. Y el apóstol Pablo les dice, muchachos, por Dios, ustedes van a juzgar a los ángeles, nosotros vamos a juzgar a los mismos ángeles. ¿Cómo así que ustedes están llevando sus problemas ante ante los indoctos? Con eso están dando muy mal ejemplo de la iglesia, están dando muy ejemplo del Señor, de cómo se deben comportar, de los comportamientos de ustedes. Y hay algo muy lindo que les habla allí el apóstol Pablo, les dice, hombre, ¿por qué mejor no soportan el agravio? Si alguien les faltó, si alguien les falló, hombre, mejor soporte el agravio que ir a dejar en tan mal testimonio la iglesia del Señor. Y eso a mí me habla mucho y yo trato de tenerlo como un principio de vida, que realmente es más importante muchas veces el principio o muchas veces es más importante la amistad o guardar la paz entre la iglesia, entre familia también, entre familiares, que estar a veces peleando por cosas muy pequeñas. Carlos, ¿qué piensas de eso? Pastor, sí, yo creo que estos pleitos o todas estas contiendas en las que nosotros muchas veces nos encontramos o nos hallamos en algunas ocasiones, a veces no tienen sentido. Sí, No tienen sentido y yo creo que siempre algo que aprendí esta semana sí, es que muchas veces el perdón o ese perdonar no lo llevamos ante la cruz, sino que lo dejamos ante la carne. Y por claro. eso recordamos en cada momento como ese momento, ese dolor o ese agravio que nos hicieron. Si lo lleváramos a la cruz, creo que sería algo diferente. No estarían nuestras fuerzas, sino colocándolo siempre delante del Señor. Amén, Carlos, muchas gracias. Pastora Diana, ¿qué piensas acerca de eso? O sea, de a Sí, veces mejor soportar el agravio que ir a dejar como tan mal testimonio de la iglesia, del Señor, porque eso pasa demasiado. sí, o sea, es muy conmovedor, pastor, y que usted haya hecho hincapié en esta palabra me parece muy hermoso porque definitivamente nosotros a veces no estamos dispuestos a pagar ningún precio por darle Ujú. la gloria al Señor, por mantener el nombre del Señor en alto. O sea, porque cada latido de nuestro corazón realmente sea para adorarle y para glorificarle a Él. Entonces, eh, es muy tremendo porque si tenemos ese gran tesoro que es el mismo, mire que el mismo apóstol decía, o sea, Ujú. todo lo estimo como pérdida, ¿sí? Amén. Todo lo estimo como pérdida. Y nosotros muchas veces, como usted está diciendo, no, o sea, no, realmente tenemos nuestro tesoro en nuestro corazón, el tesoro de nuestro corazón de pronto no está todavía determinado por el mismo Señor Jesucristo. Y eso que decía ahorita también el pastor Carlos, me impacta mucho lo que él está diciendo, porque en estos días, ayer precisamente estaba leyendo un libro que me impactó mucho porque decía que uno de los problemas del perdón es que nosotros siempre estamos esperando a que la persona venga y, y- y nos pida perdón o trate de restituir el daño que nos hizo, y el único que puede restaurar es Cristo. O sea, realmente el hombre en sí, si el hombre está caído, si el hombre no ha conocido de Dios, el hombre no, antes al contrario, necesita que sea cubierto por el amor de Cristo a través de nosotros. Y solo el Señor puede restaurar en nosotros ese dolor o ese daño que otra persona nos haya podido hacer. Entonces, me parece muy lindo, pastor, me impactó mucho que usted haya hecho hincapié en, en ese capítulo. Me parece muy lindo eso.
pastor. Tan Muchas linda gracias. pastora, qué bendición. Muchas gracias por tus palabras. Sí, porque a veces no, o sea, no estamos dispuestos a perder. A veces no estamos Mm. dispuestos a soltar la razón. No estamos dispuestos a veces, pues lo digo por un ejemplo muy cercano que viví y con un pastor en la ciudad, bueno, que era un pastor muy cercano a mí y él le rentó un apartamento a unas personas y esas personas, él le dijo pues como habían llegado como a un acuerdo de que él después les iba a vender el apartamento y ellos empezaron a ponerle que baldosita y cositas, que arreglarlo bien bonito, pues porque se lo iban a comprar y después ese pastor los sacó literalmente y no les reconoció nada y bueno, fue una cosa muy fea y yo digo, Dios mío, o sea, o sea, ¿cómo va uno a obrar de esa manera y luego predicar del amor de Cristo? Es imposible. Es imposible, uno tiene que ser como justo y a veces si una persona por alguna razón le queda debiendo a uno, yo soy de los que digo que más pierde el que me queda debiendo, el que Sí, no es me quiere verdad. pagar que yo mismo, porque Dios siempre me da multiplicado. Y esa es la promesa de la palabra de Dios, que lo que otra persona nos quite, Dios nos lo va a devolver multiplicado. Entonces, nos cuesta mucho eso como pueblo de Dios y realmente es un punto donde debemos mirar más a Dios, al futuro, al mañana, sabiendo que si hoy estoy perdiendo algo, ¿qué importa? Mañana voy a ganar más porque Dios va a abrir nuevas puertas. Dios va a traer algo nuevo para mí. Eh, Pastor, sí, le puedo adelante. decir, qué pena que yo quería decirle algo. O sea, para mí realmente ha sido una bendición muy grande y me siento muy conmovida de poder estar acá. O Qué sea, yo lindo, creo que es un regalo, es un privilegio muy grande. qué Me linda conmueve pastora. mucho porque, o sea, usted no solo nos enseña y como fue su oración al principio de la clase, que el Señor abriera la palabra delante de nosotros, sino Amén. que siempre nos vamos, o sea, con una enseñanza de vida y siempre toca mi corazón de una manera muy profunda. Entonces, realmente yo le quiero agradecer al Señor y porque a través de su vida pues está orando cosas maravillosas, yo creo que no solo en mí, sino en todos los que estamos aquí presentes. Qué lindo, pastora. Amén. De verdad que me conmueve mucho. Qué lindo eso. De verdad que me conmueve mucho. Y ese es el deseo, ese es el sueño. Y, o sea, mi sueño y también el de la universidad. O sea, no se trata de adquirir conocimiento solamente, que es muy bueno y es muy importante, pero de que nuestro corazón sea edificado, de que Amén. podamos sentir a ese Dios vivo enseñándonos, como Jesús se sentaba a enseñarle a sus discípulos, que así sintamos que el Espíritu Santo se sienta con nosotros a enseñarle, a enseñarnos a todos la Amén. clase, a Amén. enseñarnos. Eso es precioso. Vladimir, ¿quieres compartir algo? Minerva. Bueno, quería decirle algo sobre todo lo que nosotros vivimos diariamente, Amén. que Dios no, nos insta, nos dice, nos confirma más aún en su palabra, donde nos dice que debemos encomendar a Jehová nuestro camino y confiar en Él, porque Él va a ser en nosotros y aún va a exhibir nuestra justicia, la va a exhibir como la luz y como nuestro derecho en el mediodía, como dice un versículo del Salmo 37, dice que al final no nos debemos de llevar a la ira por el enojo, desechemos el enojo, porque de alguna manera Dios nos va a dar la victoria. Amén. Y si alguien ha sido injusto con nosotros, el único que va a hacer brillar nuestra luz, nuestra justicia, como el sol en mediodía, va a ser Dios. Entonces, muchas Amén. personas a veces nos quieren tener como que por debajo o nos quieren hacer daño
o que nos amenazan o que nos miran como que si nosotros no valiéramos nada porque somos cristianos. Entonces, ¿qué pasa? Que debemos encomendar a Jehová nuestro camino, confiar en Él, guardar silencio ante Jehová, esperar en Él, porque Él es el que nos puede dar la respuesta y no alterarnos con motivo de aquel que nos hace daño, porque Amén. muchas veces el enemigo se nos muestra arrogante, prepotente, altivo, y hay veces que nos quiere sacar de los estribos, ¿verdad? Todo Amén. el odio, todo lo que ellos descargan, nos quieren tener como que de pronto menospreciados, menoscabados. Y el Señor nos está diciendo que debemos guardar silencio ante Jehová y que esperemos en Él porque la respuesta viene de parte de Él. Amén, Minerva. Muchas gracias. Muchas gracias por tu aporte. Amén. Eso es confianza en Dios. Eso es confianza en Dios. Sencillamente la vida cristiana se trata de confianza en Dios. Entre más podemos nosotros entregarle a Dios, podemos confiar en Él, más Dios se va a manifestar en nosotros y la recompensa va a estar en el cielo. La recompensa viene muy abundante. Bueno, en el cielo y aquí también en la tierra, porque Dios nos bendice mucho. Pero entonces sí, muy importante eso de no dejarnos llevar de no dejarnos llevar por pleitos. Eso entre hermanos, entre la familia de Dios, eso no tiene sentido, la verdad, no tiene sentido. Muy bien. Bueno, entonces también ya pasamos a la siguiente diapositiva, que es más problemas y es abuso de la libertad cristiana. Se narran allí pues algunos asuntos como de libertad en las comidas, varias situaciones de libertades pues como en la vestimenta, muchas situaciones donde se abusa de la gracia de Dios. Y el quinto es desorden en los cultos y la Santa Cena, que eso lo habla bien claro el apóstol en el capítulo 11, donde donde él les está diciendo que los abusos de la Santa Cena los deben pues corregir. Y él habla allí que por esa razón hay muchos cristianos que están enfermos porque, ¿qué pasaba con la Santa Cena? La Santa Cena ellos no la celebraban tanto como la celebramos hoy, sino que la Santa Cena ellos compartían más alimentos, eran como ágapes, como de alguna forma hoy nosotros le llamamos compartir, como cuando llevamos comida a la iglesia y compartimos, o como cuando un día especial de la iglesia hay comida y compartimos unos con otros, eso ellos también le llamaban ágapes. Y entonces él dice que no menosprecien la mesa del Señor ni la casa del Señor, porque también se había dado que los ricos llevaban entonces las super comidas y entonces los pobrecitos se sentían humillados. Y entonces él les dice que entonces quieren hacer que los pobres se sientan menospreciados, quieren verse pues ustedes muy importantes porque tienen con qué comprar lo mejor. También dice que a veces como que no esperaban que se terminara la ceremonia, sino que empezaban a comer antes. Y él les dice, no, si tienen hambre, coman en la casa primero y vengan tranquilitos a la iglesia y esperen que se dé el tiempo del compartir de la Santa Cena para que todos nos sentemos a compartir tranquilos. Entonces habían pues muchos abusos como esos que el Señor los está corrigiendo o lo está pues corrigiendo el apóstol Pablo, el Señor por medio del apóstol Pablo pues más exactamente. Muy bien. Y entonces hay aquí algunas respuestas que el apóstol Pablo empieza a dar en la carta, porque esto fue como la carta se dio básicamente como a petición de ellos mismos, de los desórdenes que habían. Pablo estaba en otro lugar, en otra ciudad, y le escribieron las cosas que estaban pasando, y entonces por eso es que él empieza a tratar punto por punto
esas situaciones puntuales de allí de la iglesia de Corintio. Entonces, las respuestas, aquí vamos a ver alguna respuesta. Entonces, también en el capítulo 7 responde acerca del matrimonio y el celibato. El matrimonio y el celibato. Y ese capítulo 7 es hermoso para tratar matrimonios, para tratar problemas de hogares. Es muy importante para él. Dice allí que, bueno, que si la persona se siente bien sola, se quede sola, pero que si se casa no hace mal. Trata pues allí varias cosas muy importantes acerca del matrimonio, de la necesidad pues también de respetar a de la esposa respetar al esposo, de que si el esposo es por ejemplo, la esposa es una hija de Dios convertida, pero su esposo no, pero si él consiente en vivir con ella, entonces tampoco se separe porque ella es santificada en el esposo. Perdón, él es santificado en la esposa que es creyente y de la misma manera viceversa, pues la esposa es santificada en el esposo creyente. Eh, Habla allí cosas muy bonitas que si la persona también está siendo maltratada, se siente maltratada en el hogar y siente que definitivamente no puede convivir, dice, pues entonces sepárese porque a libertad nos llamó Cristo, pero tampoco se vuelva a casar porque obviamente a Dios no le gustan tampoco los desórdenes y que una persona esté casando, qué sé yo, una, dos, tres, cuatro, cinco veces, eso pues no le agrada a Dios. Eso pues es un tema muy extenso porque muchas veces siempre se encuentra que hay una parte inocente en el matrimonio cuando hay una separación y esa parte inocente es como aceptado que si vuelva a rehacer su vida, puede rehacer su vida, pero obviamente hay un tema muy largo por cortar. Sin embargo, pues hay unos consejos muy prácticos en Primera de Corintios capítulo 7 para esa vida de hogar, esa vida de matrimonios. Muy bien, luego en el capítulo 8 lo sacrificado a los ídolos, alimentos sacrificados a los ídolos. Y quizás para perdón, eso para nosotros hoy no es muy relevante, pero para ellos lo era, porque en ese tiempo todo lo que hacían lo hacían en nombre de un ídolo, de la diosa Afrodita, por ejemplo, ahí en Corinto, que era muy fuerte, era una ciudad consagrada a Afrodita, entonces había mucha idolatría para esa diosa y entonces pues obviamente la gente consagraba todo a esa o a la diosa esta, los que no conocían al Señor. Entonces había muchas luchas con ellos porque si decían, si fue consagrado a un ídolo, entonces si yo me como esa carne que fue consagrada a un ídolo, voy a estar pecando contra Dios. Entonces ahí en el capítulo 8 se trata, el apóstol Pablo dice, el ídolo es nada. Dios es todopoderoso, Dios es el Señor, al único que nosotros debemos, bueno, obediencia, rendición, todo esto. Y dice, los ídolos no son nada. Sin embargo, él dice, ustedes, o sea, habla muy fuerte allí de la libertad de conciencia, pero también del amor. Y dice, pero tengan cuidado, porque si una persona dice, por ejemplo, un ejemplo, y que lo pone allí, los invitan a una casa. Si van a esa casa, coman de lo que les pongan en la mesa sin preguntar si fue consagrado y no fue consagrado. No se preocupen por eso, porque todo es de Dios. Todo es de Dios. Pero si en esa misma mesa alguien dice, eso fue consagrado a un ídolo, entonces le dice, el consejo de él es, no lo coma por amor a ese que dijo que es consagrado al ídolo. ¿Por qué? Porque tiene una conciencia más débil y se va a perder, se va a dañar la fe del hermano. Entonces, mire qué lindo todo eso que nos enseña el apóstol Pablo. Casos de hoy. Por ejemplo, es muy normal para mucha gente tomarse una copa de vino. Para muchos cristianos es muy normal, para nosotros, para mí lo es muy normal tomar una copa de vino.
Pero si yo estoy en una reunión y porque yo me tomo una copa de vino, va a ser mal eso a la fe de mi hermano que está a mi lado, entonces lo ideal es no tomarla para no dañar la fe del hermano. Entonces, son cosas pues muy importantes donde el apóstol Pablo nos enseña que ese amor por el otro es muy importante. Una pregunta, Pastor Sí, Francisco. adelante. Acá acostumbran, acá en el pueblo, a hacer Sí. como o sea, ¿cómo? No, hacen como que procesiones y cosas Sí. así, elevados ídolos, según a Inmaculadas, a Luisa, todas esas cosas que ellos tienen sus imágenes apestosas ahí. Yo pregunto, hay veces que sale como que el vendedor de helado, el vendedor de paleta, el vendedor de empanada, de butifarra, no sé qué cosa, de ápidas. Un cristiano, me imagino, puede consumir ese tipo de alimentos. Claro, sin ningún problema. Igualito cuando muere alguien en un velorio, de pronto muere alguien o a las 9 noches que siempre acá las 9 noches hacen su misa, El novenario, ajá. ¿sí? Y entonces ellos acostumbran a dar que si el chocolate, el jugo, eh, dígame, eso se puede consumir. Claro, Minerva, sin ningún problema. Recuerda las palabras que dijo Jesús en Marcos capítulo 7. No es lo que entra en la persona lo que le contamina, sino lo que sale. Lo que sale del corazón, los malos pensamientos, los malos deseos, los homicidios, las hechicerías, o sea, las cosas que salen del De las corazón, ¿me entiendes? fornicaciones. Las fornicaciones, esas malas intenciones, eso es lo que nos daña. Pero él dice, allí dice, tranquilo, los que ustedes consumen simplemente luego va a ser desechado y eso la única función es cumplir con una energía que necesita el cuerpo para poder subsistir, bueno, por así decirlo, ¿cierto? Pero precisamente eso es lo que está diciendo allí el apóstol Pablo en el capítulo 8. Incluso él dice allí, cuando vayan a la carnicería, tranquilos, compren de todo, compren lo que quieran. Y cuando vayan a una casa, pues que los inviten, coman lo que les pongan a la mesa. Y todo esto, porque él dice en sí, el ídolo nada es. Lo único es cuidarse que la cosa venga pues como de buena procedencia y no le vaya a hacer un daño pues en su estómago. Pero de resto, que por cuestiones de conciencia no hay que preocuparse por nada de eso ahora, Minerva. Muy bien. Dones espirituales en el capítulo 12 es precioso, donde él explica muy bien los dones espirituales. En el capítulo 15 explica muy bien la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y luego que nosotros también vamos a resucitar con él. Muy bien. La Santa Cena, básicamente Jesús instituyó la Santa Cena, eso lo sabemos nosotros. Él enseña allí en el capítulo 11 que se debe tomarse con reverencia y arrepentimiento. Muy importante esto, familia. Cuando vamos a tomar la Santa Cena, el Señor quiere que haya limpieza en nuestro corazón, especialmente que si hay alguna falta de perdón contra alguien de la iglesia, Dios no quiere eso. Dios quiere que primero le pidamos perdón a esa persona y luego tomemos la Santa Cena. De la misma manera, también pues obviamente Él dice allí, examínense a ustedes mismos antes de hacerlo, porque el que come la cena del Señor indignamente, juicio come y bebe para sí. Por eso hay unos de ustedes que están enfermos y de hecho algunos han muerto, dice allí, o ya duermen. Wow. Muy bien. Sí, adelante. Muy bien, vamos a continuar. Pensé que alguien iba a preguntar algo. Vamos a continuar. Primera de Corintios, luego capítulo 11, versículo 27, dice allí eso, tomarla indignamente trae juicio. Principios del ministerio, sí, principios del ministerio. Muy bien. Los ministros son, de acuerdo pues a lo que nos enseña el apóstol Pablo
en la carta a los Corintios, en la primera de Corintios, dice es que somos dispensadores de la verdad. Eso está en el capítulo 3, versículos 1 y 2. No sé si Minerva tiene a la mano la Biblia y nos puede leer esos versículos. Del 1 al 2 de 1 Corintios. Sí, 1 Corintios 3, 1 al 2. Y si la pastora Diana nos puede leer luego 3, 9. 1 3. Corintios 3, 9. Y luego, si Carlos me puede leer, por favor, 1 Corintios 4, 1 y 2. Empecemos con Minerva, por favor. Del 1 al 2. Dice, colaboradores de Dios. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, no sois capaces todavía. Muy bien. Entonces, básicamente, los ministros somos colaboradores de Dios, y si se sigue leyendo, él dice precisamente eso, que son colaboradores de Dios. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Cefas? Somos colaboradores de Dios. O sea, estamos desarrollando un propósito de Dios. Y está diciendo pues precisamente que ellos son niños, porque se está refiriendo al tema de las divisiones que les mencioné hace rato, que yo soy de Pablo, que yo soy de Apolos, que yo soy de Pedro. Entonces, eso. Ahora la pastora, si por favor nos lees el 3:9. Sí, señor. Gracias. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén, amén. Ahí está pues corroborado. Y luego, siervos fieles, somos siervos fieles. El capítulo 4, versículos 1 y 2. Carlos, por favor. Dice que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amén, amén. Qué bendición, qué hermoso. Entonces, eso somos familia. Somos colaboradores, siervos fieles de nuestro precioso Salvador. Amén. Ahora, el capítulo 13 habla de una manera muy linda acerca del amor, ¿cierto? Con seguridad que todos lo hemos leído, quizás hemos mandado noticas muchas veces a la gente, amigos, a las personas que amamos de allí, de ese capítulo 13 del apóstol Pablo a los Corintios, de la primera de Corintios, que es tan hermoso. Allá dice que el amor es superior a los dones espirituales, que sin amor nada tiene valor, y que el amor es paciente, es benigno, es eterno. Y bueno, hay allí muchas más cosas, que el amor no tiene envidia, que el amor no se envanece, que el amor no guarda rencor, que el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta, que el amor nunca deja de ser. Entonces, hay algo muy lindo. De hecho, el capítulo se llama La preeminencia del amor, porque o sea, si hay dones espirituales, familia, pero no hay amor, dice el apóstol Pablo, que no hay nada. Y si trabajamos mucho por el Señor, pero no amamos a Dios y a las personas que están a nuestro alrededor, no hay nada. Lo único que hacemos muchas veces es más daño que bien. Pero si amamos a la gente, amamos pues a Dios primero y a la gente, nos dejamos llenar del precioso amor del Espíritu Santo, entonces va a haber edificación. Muy bien. Vamos a continuar ya por acá. Luego la resurrección en el capítulo 15. La resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe, ¿cierto? Y allí dice el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe.
Entonces, básicamente ese es el principio. O sea, ese es como la base firme de nuestra fe, la resurrección de nuestro precioso Salvador. Muy bien. Y ya llegamos a la conclusión. Pablo establece allí en primera carta de los Corintios, Pablo establece principios que son muy, muy importantes para la iglesia de hoy. Son principios doctrinales que son muy importantes para nosotros. Bueno, fueron muy importantes para ellos en ese tiempo y como los principios de Dios son eternos, son muy importantes para nosotros hoy. Ese versículo lo empezamos leyendo donde dice la palabra de Dios que tenemos la mente de Cristo. Vamos a leerlo nuevamente porque ese versículo es precioso y es importantísimo que se nos quede grabado, que se quede en nuestro corazón. 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué belleza, eso es un versículo muy profundo porque nos está colocando precisamente en nuestros pensamientos en la altura de nuestro propio Señor Jesucristo, del Señor Jesucristo, que tenemos la forma de pensar del Señor y allí es donde debemos ir siempre. Ahora, cuando uno empieza a ver a Jesús, yo a veces hablo con personas y les digo, encuentre una falla en Jesús. Encuentre una falla en Jesús cuando le habló fuerte a los fariseos. Encuentre una falla en Jesús cuando amó a las personas, cuando sanó, cuando sintió compasión, cuando sintió misericordia. Encuentre una falla y nunca la va a encontrar. Siempre va a encontrar un carácter perfecto, amor, firmeza, fortaleza, sabiduría, inteligencia. Y sabes una cosa, esa es la mente que tú tienes, mi hermano, mi hermana, Vladimir, Minerva, Carlos, Pastora Diana, Linda. Esa es la mente que nosotros tenemos, la mente de nuestro precioso Salvador. Muy bien, y es un llamado a vivir en santidad, unidad y amor. Bueno, comentarios. Pastor, Aló, bienvenido. Escuché a Marlon. sí, pastor. Una pregunta es acerca de que cuando usted mencionaba la Santa Cena, ¿puede una persona tomar la Santa Cena en otra iglesia que no sea donde se congrega? Siempre y cuando la persona pues esté en comunión con el Señor, ¿verdad? Esa es mi pregunta. 100% Marlon, claro, es que o sea, tenemos que entender que todos somos la iglesia del Señor. No importa o sea, lo importante es que la persona haga ese examen de conciencia, ¿cierto? Se sienta libre en su corazón para tomar la Santa Cena. Porque somos el pueblo de Cristo, todos somos el pueblo de Dios. Entonces no habría ninguna diferencia. Claro que no. Ahora, hay iglesias que dicen que debe bautizarse primero la persona. Obviamente, eso es muy respetable de cada iglesia, ¿cierto? Para mí me parece que no necesariamente la persona tiene que haberse bautizado para poder participar de la Santa Cena, siempre que se le guíe a la persona a hacer un examen de conciencia, porque pues precisamente el participar de algo tan precioso, más bien motiva a la persona a un arrepentimiento, a un cambio y a quererse bautizar, a querer como organizar su vida delante de Dios.
Obviamente es solamente lo que yo pienso, porque hay iglesias que lo hacen, que permiten que las personas participen solamente cuando ya se han bautizado y es 100% respetable. Pero ¿qué nos habla la Biblia, pastor, sobre si tiene que estar bautizada o no? Yo entiendo el punto que usted No. dice de que tiene que estar Ujú. bautizada, si ya eso es cuestión de cada iglesia, pero ¿qué es lo que nos aconseja la Biblia sobre esa parte? No habla. En cuanto a eso, la Biblia, por ejemplo, ahí donde el apóstol Pablo habla de la Santa Cena, él no habla de que tiene que ser bautizada la persona o haya tomado ciertos discipulados de la iglesia, sino que básicamente que haya orden, que la persona haga un examen de corazón, de conciencia, pida perdón a Dios, o sea, se limpie como delante de Dios, pida perdón a Dios, y de esta manera puede pues como participar. Básicamente en lo que he leído de la Biblia, no he encontrado que tenga que ser para personas pues como que han sido bautizadas o que ya llevan un recorrido largo en la iglesia. Amén. Gracias, pastor. Con mucho amor, Marlon, con mucho amor. ¿Algún otro aporte, familia? ¿O alguna pregunta? Pastora Diana, ¿qué piensas al respecto? Pastor, no, a mí pues yo alcancé a leer la parte inicial de Corintios, de la carta de Corintios que usted nos había dicho. Realmente no lo leí todo para hoy, pero sí leí la primera parte y me Ujú. impactó mucho porque el apóstol Pablo decía que él predicaba era en el poder de Dios. Sí, Amén, amén, entonces, pastora. o sea, y que él quería que la fe de aquellas personas a las que él le predicaba se basara no en sabiduría de hombres, sino en el poder y sabiduría de Dios, que es el mismo Cristo. Entonces, eso me parece muy hermoso porque dice que yo no vengo pues como con palabras de pronto bonitas o algo, o de sabiduría humana, sino que venía con el poder de Dios. Entonces, es como nosotros también como servidores de Dios, así como usted nos ha mostrado con su misma vida, con respecto a nosotros en lo que yo he visto, que nos enseña con tanta humildad y con tanto amor. Y yo creo que eso es lo que impacta en el corazón de las personas, ¿cierto? Es el mismo Amén, poder de pastora. Dios manifestado a través del Espíritu. Y eso me parece pues muy maravilloso y muy hermoso. Y lo que usted está diciendo acerca de eso, porque pues yo me estuve congregando en una iglesia y Qué entonces, hermoso. que sí eran fundamentalistas, que sí eran, yo no sé qué, o sea, eran un montón de cosas. Entonces Ujú. yo simplemente pensaba en mi corazón, no, pues yo soy de Cristo, yo ni siquiera sé qué significa nada de eso, pero sí, entonces que muchas veces todas estas cosas como que nos alejan desde el principio y de lo que el Señor quiere, de ese camino que es el mismo. Exacto, el ser como tan radicales en un fundamentalismo. Es precisamente muy Sí, señor. lindo el conocimiento de la palabra de Dios, porque el conocimiento de la palabra de Dios nos libera, nos trae libertad y nos enseña pues como a vivir en una libertad que Cristo compró para nosotros. Y qué bueno, qué lindo, pastor, amén, qué lindo todo eso. Eso es. Bueno, ¿algún otro aporte? Algo ya para que cerremos. Igual me imagino que ya en Colombia hoy es una hora más tarde que hace 8 días. Y me imagino que ustedes, bueno, como yo, hay que madrugar a trabajar. Sí, sí, Entonces yo creo que es mejor que dejemos ya hasta acá. Dios me los bendiga enormemente. ¿Qué tal, pastora? Si cierras en oración, por favor. sí, señor. Muchas gracias, pastora. Padre, te queremos dar muchas gracias por tu Amén. amor, por tu misericordia, por tu bondad. Te queremos dar muchas gracias por esta familia que tú has entretejido, que tú has formado. Gracias porque tu propósito principal es hacernos a tu imagen.